Hola, hoy hablaremos sobre el modelado con funciones exponenciales y vamos a mencionar lo que es el crecimiento exponencial en el tiempo de duplicación, crecimiento exponencial en la tasa de crecimiento relativa, desintegración radiactiva, ley de Newton de enfriamiento y escalas logarítmicas. Dice que un gran número de procesos que se presentan en la naturaleza, por ejemplo, el crecimiento de la población, la desintegración radiactiva, la difusión de calor y otros muchos, se pueden modelar usando funciones exponenciales. Se usan funciones logarítmicas en modelos para la intensidad de sonidos, la intensidad de terremotos y otros numerosos fenómenos. En esta sección estudiaremos modelos exponenciales y logarítmicos. Bueno, vamos a empezar con el crecimiento exponencial. Dice que supongamos que empezamos con una sola bacteria que se divide cada hora y dice que después de una hora vamos a tener dos bacterias, después de 2 horas vamos a tener 2 a la 2, o sea, 4 bacterias, ¿verdad? Después de 3 horas vamos a tener 2 a la 3, o sea, 8 bacterias, como teníamos 4, ahora tenemos 8. Y así sucesivamente. La idea es de que vemos que todo lo que vamos a modelar de la población de bacterias después de t horas por medio de una función que va a relacionar f de t como 2 a la t. Quiere decir de que se duplica en un tiempo que estamos estimando, ¿verdad? En este caso pues lo tomamos en cuenta para este ejemplo y podemos tomar en cuenta el siguiente análisis. Vamos a analizar lo que es el crecimiento exponencial y el tiempo de duplicación. ¿Qué dice? Si el tamaño inicial de una población es n sub 0 y el tiempo de duplicación es a, entonces el tamaño de la población en el tiempo t va a relacionar n de t, donde esto va a ser igual a n sub 0 por 2 a la t sobre a. Esto nosotros lo conocemos como crecimiento exponencial en un tiempo de duplicación, donde a, estamos hablando de a, y t se miden en las mismas unidades de tiempo. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de minutos, horas, días, años, etc. Veamos el siguiente ejemplo. Este lo vamos a relacionar sobre una población de bacterias. Me dice, bajo condiciones ideales, cierta población de bacterias se duplica cada 3 horas. Inicialmente hay 1000 en una colonia. Me pregunta, encuentre un modelo después de t horas para la población de bacterias, como lo menciona. Inciso B, ¿cuántas bacterias hay en la colonia después de 15 horas? Y el inciso C me dice, ¿cuánto llegará a 100.000 el número de bacterias? Bueno, empecemos con el inciso A. Me dice, la población en el tiempo t va a estar modelada por la función que nos habíamos conocido aquí, que estaba n de t, y lo vamos a relacionar con la población inicial que dijimos que eran 1000 por 2 elevado en este caso a t, que es el valor que nosotros necesitamos conocer, y donde vamos a relacionar 3 aquí, donde t se mide en horas. Entonces aquí nosotros tenemos planteada nuestra función que nos están pidiendo. Estamos relacionando para este caso, ¿verdad? Bueno, inciso B me dice, después de 15 horas el número de bacterias relacionará n, en este caso en vez de t vamos a poner 15 y vamos a poner igual a 1000 por 2 a la 15 tercios. Esto, si lo metemos en la calculadora, me debería de dar 32.000. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos hablando de que después de 15 horas el número de bacterias va a ser de 32.000 bacterias. Inciso C. Me pregunta ahora, ¿cuándo llegará a 100.000 el número de bacterias? Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hacemos que n de t va a ser igual a ¿cuánto? Al valor que necesitamos saber, que son 100.000, en el modelo que encontramos en la parte de acá, en A, y la ecuación exponencial resultante la vamos a tomar de esta manera. Quiere decir de que ahora vamos a igualar nuestra ecuación y vemos 100.000 va a ser igual a la ecuación original, que era la población inicial por 2
t a la 3 sobre 3, perdón, donde estamos relacionando esta nueva ecuación. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer aquí? Necesitamos despejar t. ¿Cómo vamos a despejar t? Si me doy cuenta, pues el 1000 que está acá lo voy a pasar al otro lado y voy a dejar 100.000 dividido 1000 van a ser 100. De este lado me va a quedar 2 a la t sobre 3. Y ya que tenemos eso aquí, vamos a aplicar las leyes de los logaritmos. Aplicamos logaritmo de este lado y logaritmo de este lado. Y me va a quedar que el logaritmo de 100, sabemos de que cuentan dos ceros, me está diciendo que esto es igual a 2, ¿verdad? Y aquí de este lado vamos a bajar el t sobre 3 y nos va a quedar logaritmo de 2. Ya que tenemos eso, ya podemos despejar t de aquí. Dejamos como t y nos va a quedar 2 por 3, 6, dividido el logaritmo de 2. Y esto lo metemos en nuestra calculadora y me debería de dar 6 dividido logaritmo de 2. Me está diciendo que es 19.93. Quiere decir que el nivel de las bacterias, cuando estamos hablando de 100.000, va a ser en un lapso de aproximadamente 20 horas. Ese sería el resultado. Bueno, ahora veremos lo que es el crecimiento exponencial para la tasa de crecimiento relativa. Dice que hemos utilizado una función exponencial con base 2 para modelar el crecimiento poblacional en términos del tiempo de duplicación. También modelaríamos la misma población con una misma función exponencial con base 3 en términos del tiempo de triplicación. De hecho, podemos hallar un modelo exponencial con cualquier base. Si usamos la base e, obtendremos el siguiente modelo de una población en términos de la tasa de crecimiento relativo. Quiere decir de que ahora vamos a tomar en cuenta n de t, donde va a ser igual a n sub 0, donde va a ser el tamaño inicial de la población. Vamos a relacionar e por r elevado a la r por t, donde decimos que n de t es la población en el tiempo t, n sub 0 es el tamaño inicial de la población, r es la tasa de crecimiento relativa expresada con una proporción de la población y t va a ser el tiempo. Veamos un ejemplo. Predicción del tamaño de la población. Me dice, la cantidad inicial de bacterias en un cultivo es 500. Posteriormente, un biólogo hace un conteo de muestra de bacterias del cultivo y encuentra que la tasa de crecimiento relativa es 40% por hora. Inciso A. Encuentra una función que modele el número de bacterias después de t horas. Inciso B. ¿Cuál es la cantidad estimada después de 10 horas? Inciso C. ¿Cuándo llegará a 80.000 la cantidad de bacterias? Y el inciso D. Trace la gráfica de la función n de t. Bueno, inciso A. Usamos el modelo de crecimiento exponencial donde decimos que n sub 0 va a ser igual a 500 y r va a ser igual a 0.4. Para obtener una función que ya n de t va a ser igual a 500 por e elevado a la punto 4 por t. Es de la ecuación que tenemos acá arriba. Entonces, donde t se mide en horas. Entonces aquí ya tenemos un modelo, una función que relacione este problema. Vamos con el inciso B. Dice, usamos la función de la parte A. Encontramos que la cantidad de bacterias después de 10 horas va a relacionar n después de 10 horas va a ser igual a 500 por e a la punto 4 después de que dijimos que t valía 10 horas. Esto vamos a analizar de que es 500 por e. ¿Cuánto es punto 4 por 10? Sería 4. Si esto lo metemos a la calculadora, nos debería dar aproximadamente 27.300. ¿Qué me está diciendo ahí? Es la cantidad estimada después de 10 horas. Inciso C. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacemos que n de t va a ser igual a ¿cuánto sería la cantidad? De 80.000 bacterias. Y la ecuación exponencial resultando, vamos a despejar t. ¿Qué quiere decir? Que igualamos 80.000 como la cantidad final que nosotros queremos encontrar y lo vamos a igualar a 500 por e elevado a la punto 4, donde lo que nos interesa es el valor de t. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Despejamos t. Hacemos lo mismo que el ejemplo anterior. 500 lo pasamos a dividir dentro de 80.000 y nos va a quedar 160.
Esto va a ser igual a E a la punto 4 por T. Aplicamos logaritmo natural de los dos lados y vamos a demostrar de que aquí vamos a despejar de una vez T. Nos queda logaritmo natural de 160 va a ser igual a 0.4 T. Ya que tenemos T aquí, la despejamos. T nos va a ser igual a logaritmo natural de 160 dividido 0.4. Y esto va a ser aproximadamente 12.68. Estamos hablando de que el nivel de bacterias ha llegado a 80.000 en unas 12.7 horas. Eso estamos hablando para este problema. Y el inciso D, pues lo vamos a graficar aquí con una forma representativa nada más. Me está diciendo de que va a ser un crecimiento desde 500 hasta ¿cuánto? A un valor, pongámosle 5.000. Y aquí estamos hablando de un crecimiento de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Entonces, más o menos el comportamiento de esto va a ser algo así. N de T va a ser igual a 500 por E a la punto 4 por T. Ese sería el problema. Veamos otro ejemplo. Me dice, un cultivo se inicia con 10.000 bacterias. Y el número se duplica a cada 40 minutos. Me dice, encuentra una función n de t igual a n sub 0 por 2 elevado a la t partido a, que modele el número de bacterias después de t minutos. Bueno, ¿qué queremos que hacer aquí? Me está diciendo que la población inicial va a ser igual a 10.000. El tiempo de duplicación, vamos a hablar de que A va a ser igual a 40 minutos. ¿Para? Que estamos relacionando de que estos son 2/3 de hora. Ahora, como estamos relacionando de que aquí despejamos A, nos va a decir de que 1 sobre A va a ser igual a 3 sobre 2. O estamos diciendo que es equivalente a 1.5. Quiere decir de que el modelo va a quedar n de t va a ser igual a 10.000 por 2 a la 1.5 por t. Eso nos queda como modelo para esta ecuación. ¿Qué me dijera un inciso B? Me dice, encuentra una función n de t donde esto va a ser igual a n sub 0 e a la r por t, que modele el número de bacterias que después de t minutos. Ahora estamos hablando de t minutos. Bueno, ahora la población inicial n sub 0 va a ser igual a 10.000. Necesitamos hallar la tasa de crecimiento relativa de R, como hay 20.000 bacterias ahora, cuando t es igual a 2/3 de hora. Quiere decir de que ahora tenemos 20.000, lo vamos a igualar al valor inicial, que sería 10.000 por E elevado a la R, y donde aquí vamos a relacionar esos 2/3 de hora. Aquí pasamos 10.000 al otro lado, 20.000 dividido 10.000, sabemos que eso es igual a 2, y de este lado me va a quedar E a la R por 2/3. Aplicamos logaritmo natural para los dos lados y aquí me va a quedar logaritmo natural de 2 y aquí vamos a quedarnos con R por 2/3. Ya que tenemos R por 2/3, vamos a despejar el valor de R. R nos va a quedar de este lado y de este lado nos va a quedar logaritmo natural de 2 partido 2/3. Eso lo podemos meter a la calculadora y nos debería dar 1.0397. Ahora dice, sabemos que la tasa de crecimiento relativa la podemos hallar con ese modelo, donde n de t va a ser igual a 10.000 por e elevado a ese número que es 1.0397.
T. Tenemos ese nuevo modelo que nos va a analizar el crecimiento relativo para ese modelo. Eso nos quedaría. Y la gráfica, si la queremos representar, la vamos a representar como una forma siguiente. Más o menos así nos quedaría. Estamos hablando de que esto es en un tiempo de 4 hasta llegar a 500.000. Podemos graficar el modelo en la parte de A o en la parte B. Las gráficas son idénticas si nos fijamos para este comportamiento. Veamos ahora la desintegración radiactiva. Dice que las sustancias radiactivas se desintegran al emitir radiación espontánea. La rapidez de desintegración es proporcional a la masa de la sustancia. Esto es análogo al crecimiento poblacional, excepto que la masa decrece. Dice que la sustancia radiactiva con M sub 0 y la vida media H es la cantidad restante en el medio T y está modelada por la siguiente función. Donde estamos diciendo M de T va a ser igual a M sub 0 por 2 elevado a la menos T partido H, donde H y T se miden en las mismas unidades de tiempo, estamos diciendo minutos, horas, días, años, etc. Dice que para poder expresar en forma M de T, nosotros necesitamos hallar la tasa relativa de desintegración. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros vamos a relacionar esta función con el modelo donde vamos a definir que R va a ser el logaritmo natural de 2 dividido H. Veamos un ejemplo sobre desintegración radiactiva. Dice, el polonio 210 tiene una vida media de 140 días. Suponga que una muestra de esta sustancia tiene una masa de 300 miligramos. Bueno, inciso A. Encuentre una función m de t igual a m sub 0 por 2 elevado a la menos t partido h que modele la masa restante después de t días. Inciso B. Encuentre una función m de t igual a m sub 0 por e elevado a la menos r por t que modele la masa restante después de t días. Nos damos cuenta, estamos buscando dos tipos de modelos. El inciso C me dice encuentre la masa restante después de un año. El inciso D, ¿cuánto tiempo tomará la muestra en desintegrarse a una masa de 200 miligramos? Y el inciso E, trace la gráfica de la masa de la muestra como función del tiempo. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? En el inciso A, notamos de que m sub 0 es igual a 300 y h va a ser igual a 140. Bueno, relacionamos este modelo que la cantidad restante después de t días va a relacionar m de t va a ser igual a 300 por 2 elevado a la menos t partido 140. Tenemos nuestro modelo. Inciso B. Me dice, tenemos ahora que m sub 0 va a ser igual a 300 y R lo vamos a relacionar como logaritmo natural de 2 partido en este caso H, y donde H lo vamos a tomar como 140. Esto va a ser aproximadamente en la calculadora menos punto 00495. De modo que la cantidad restante después de t días va a ser m de t igual a 300 por e elevado a la menos punto 00495 t. Tenemos el otro modelo de este lado. El inciso C me dice, usamos la función que encontramos en la parte A con t igual a 365 días. Es equivalente a un año, ¿verdad? Quiere decir de que ahora m de 365 va a ser igual a 300 por e elevado a la menos 0.00495 t. En este caso vamos a poner 365. Y esto va a ser equivalente a 49.256. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de aproximadamente 49
miligramos de polonio. Quedarán después de un año. Vamos dándonos cuenta de la reducción que hubo comparándola con la población inicial. Bueno, en este caso de la vida inicial de cuánto tenía en cantidad, ¿verdad? Bueno, hacemos el inciso D. En el inciso D dice que vamos a usar la función que encontramos en la parte A con m de t igual a 200 y de la ecuación exponencial resultante vamos a despejar t. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dejar 300 igual a 300 por e elevado a la menos 0.00495t y lo vamos a igualar a 200 en este caso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a dividir todo el número que tenemos del otro lado y aquí me va a quedar e a la menos 0.00495t. 300 lo pasamos al otro lado y lo vamos a dejar como 2/3, ¿verdad? Aplicamos logaritmo natural para cualquiera de los dos lados y esto nos va a dejar que va a quedar menos 0.00495. Así que por la ley de los logaritmos estamos bajando el valor de t y del otro lado nos va a quedar logaritmo natural de 2/3. Ya que tenemos eso, despejamos t y nos va a decir de que t va a quedar como, dejamos logaritmo natural de 2/3 arriba, no lo vamos a poner abajo, dividido menos 0.00495. Metemos esto en nuestra calculadora y esto nos va a dar un aproximado de 81.9. ¿Qué quiere decir eso? Dice que es el tiempo necesario para que la muestra se desintegre a 200 miligramos. Estamos hablando de 82 días aproximadamente. Ahora, si nosotros necesitamos graficarla, pues simplemente tomamos en cuenta de que nosotros nos vamos a guiar en el factor del tiempo, y como aquí estamos hablando de que decrece, vamos a hablar de que aquí tenemos el tiempo en días. Hablemos que aquí tenemos 150 días y por aquí llevamos el año, y que nuestra población inicial era de 300. Entonces el comportamiento de esta gráfica será más o menos así. Estamos hablando de m de t igual a 300 por e a la menos 0.00495t. Ese sería el problema. Ahora veamos lo que es la ley de Newton de enfriamiento. Dice, la ley de Newton de enfriamiento es la rapidez a la que un cuerpo se enfría es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y su entorno, siempre que la diferencia de temperatura no sea demasiado grande. Mediante cálculo, el siguiente modelo puede ser deducido a partir de esa ley. Está diciendo de que tenemos este modelo, donde dice, si D sub 0 es la diferencia inicial de temperatura entre un cuerpo y su entorno, y si su entorno tiene una temperatura de T sub S, entonces la temperatura del cuerpo en el tiempo T está modelada por esta función. Tenemos T de T igual a T sub S más D sub 0 por E elevado a la menos K por T, donde K es una constante positiva, ¿verdad?, que depende del tipo de cuerpo. Veamos un ejemplo. Me dice, una taza de café tiene una temperatura de 200 grados Fahrenheit y se coloca en un cuarto que tiene una temperatura de 70 grados Fahrenheit. Después de 10 minutos, la temperatura del café es de 150 grados Fahrenheit. Quiere decir de que en 10 minutos ha bajado 50 grados, ¿verdad? Entonces me dice, encuentre una función que modele la temperatura del café en el tiempo T. Inciso B, encuentre la temperatura del café después de 15 minutos. Inciso C, ¿cuándo se habrá enfriado el café si ha estado a una temperatura de 100 grados Fahrenheit? Y el inciso D me dice, haga una gráfica de la función de la temperatura. Bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? La temperatura del cuarto dice que es equivalente a ¿cuánto? Estamos diciendo que es igual a 70 grados Fahrenheit.
Y la diferencia inicial entre las dos temperaturas vamos a relacionar de sub 0 va a ser de que estaba el café a 200 y cambió a una temperatura de 70. Quiere decir que aquí tenemos un cambio de 130 grados Fahrenheit. Entonces, por la ley del enfriamiento de Newton, la temperatura después de t minutos va a estar modelada con la siguiente función. T de t, o la temperatura en cierto tiempo, va a ser igual a 70 más 130 por E elevado a la menos K por T. Bueno, ya tenemos el modelo que tenemos que analizar aquí. Pero necesitamos encontrar el valor de esa constante K asociada con esta taza de café. Para hacer esto usamos el hecho de que cuando T es igual a 10, la temperatura T de 10 va a ser igual a 150. Por lo tanto tenemos que 70 más 130 por E elevado a la menos 10 por K va a ser igual a ¿cuánto? En este caso vamos a relacionar a 150. Bueno, despejamos nuestros valores y vamos a restar los 70 para este lado y nos va a quedar 130 elevado por E elevado a la menos 10 por K. ¿Qué pasa si paso el 70 para el otro lado? Pasa restando y me va a quedar 80 de este lado. Bueno, aplicamos la ley de los logaritmos, ya sabemos que vamos a bajar ese valor y nos va a quedar aquí E a la menos 10K y nos va a quedar acá 8 treceavos, ¿sí o no? Bueno, aplicamos ley de los logaritmos de los dos lados y vamos a bajar ese 10 que está ahí, nos va a quedar menos 10K va a ser igual al logaritmo natural de 8 treceavos. Ya que tenemos eso, pues el menos 10 lo vamos a pasar al otro lado y nos va a quedar menos un décimo. Sabemos que estamos tomándolo en cuenta ahí por el logaritmo natural de 8 treceavos. Esto lo metemos en la calculadora y nos va a decir que nos va a dar un dato aproximado de 0.4855. Este dato lo tenemos que tener presente siempre porque nos va a servir para que podamos encontrar lo que nos hace falta en el problema. Bueno, ya que lo vamos a sustituir, ese valor de K lo vamos a meter en nuestra ecuación original y nos va a quedar que T de T va a ser igual a 70 más 130 por E a la menos punto 0.4855 T. Entonces aquí tenemos nosotros nuestro modelo. Bueno, hagamos el inciso B. Me dice, usamos la función que encontramos en la parte que tenemos acá, solo que ahora vamos a tomar en cuenta que el tiempo va a ser igual a 15. Quiere decir de que T de 15 es igual a 70 más 130 por E elevado a la punto 0.4855 por T, en este caso son 15, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahí? Simple y sencillamente lo evaluamos en la calculadora y esto nos debería dar un valor aproximado de 133 grados Fahrenheit. Esta es la respuesta para el inciso B. Vamos al inciso C. El inciso C me está diciendo de que cuando se va a enfriar el café si tiene una temperatura inicial de 100 grados Fahrenheit. Bueno, usamos la función que encontramos en la parte A, solo que ahora vamos a decir T de T va a ser igual a 100 y la ecuación exponencial resultante vamos a volverla a analizar. Vamos a tomar en cuenta el 70 más 130 por E a la menos punto 0.4855 T y lo vamos a igualar a 100. En este caso tomamos en cuenta ese dato. Vamos a despejar el 70 al otro lado y nos va a quedar 130 por E a la menos punto 0.4855 T igual a 100 menos 70 nos va a quedar 30. Ya que tenemos ahí, despejamos el 130 de ese lado y nos va a quedar 30 dividido 130 nos va a quedar 3 treceavos.
¿verdad? Aplicamos ley logaritmos naturales para los dos lados. Y aquí aplicamos logaritmo natural, vamos a bajar el dato que tenemos allá. Menos 0.04855t va a ser igual al logaritmo natural de 3 treceavos. Y aquí tenemos t y solo la despejamos. T va a ser igual a logaritmo natural de 3 treceavos dividido menos 0.04855. Eso lo metemos a la calculadora y nos va a dar un valor aproximado de 30.2. ¿Qué quiere decir? Dice que el café se habría enfriado a 100 grados Fahrenheit después de aproximadamente media hora. A eso se refiere este problema. Y el inciso D me dice que hagamos una gráfica representando ese valor. Bueno, me está diciendo de que relacionamos el comportamiento. Como sabemos de que está decreciendo, sabemos de que lo mínimo a lo que más cerca debería llegar sería un valor de 70. No estoy diciendo que va a llegar a 70, pero puede que llegue al valor similar. Por lo general teníamos que la temperatura inicial eran 200. Tomamos aquí la temperatura como grados Fahrenheit. Y de este lado vamos a tomar el tiempo en minutos. Aquí estamos relacionando 40 minutos por ahí aprox. Entonces me dice que el comportamiento de la gráfica va a ser este. Va a decrecer y decrecer y se va a ir ahí. Tenemos t igual a 70 más 130 por e elevado a la menos 0.04855t. Si nos damos cuenta aquí el problema, lo que nosotros hacemos realmente es buscar una ecuación que nos demuestre cómo es el comportamiento de cómo podemos verificar cuánto tiempo necesita un café o un atol o lo que ustedes quieran, cuánto tiempo puede llegar a enfriarse utilizando varios factores, ¿verdad? Entonces ese es el ejemplo para este problema. Ahora hablemos sobre escalas logarítmicas. Dice que cuando una cantidad física varía con un margen muy grande, a veces es conveniente tomar su logaritmo para tener un conjunto de números más manejable. Estudiaremos tres de estas situaciones. La escala pH, que mide acidez. La escala de Richter, que mide la intensidad de terremotos. Y la escala de decibeles, que mide la intensidad de sonidos. Otras cantidades que se miden en escalas logarítmicas son la intensidad de luz, capacidad de información y de radiación. Vamos a analizar la escala pH. Dice, los químicos medían la acidez de una solución dando su concentración de iones de hidrógeno hasta que Soren Peter Lauritz en 1909 propuso una medida más cómoda y definió esta ecuación, donde dice que H es la concentración de iones de hidrógeno medida en moles por litro. Hizo esto para evitar números muy pequeños y exponentes negativos. Quiere decir de que si H es igual a 10 a la menos 4 moles, entonces estamos relacionando que pH lo relacionamos como menos el logaritmo de base 10 por 10 a la menos 4, y esto va a ser igual a decir que es menos por menos 4 y ese valor sigue siendo 4. Las soluciones con un pH de 7 se definen como neutras. Quiere decir que el pH tiene que ser menor a 7, son ácidas. Y las que tengan pH mayor a 7 son básicas. Observamos que cuando pH aumenta en una unidad, el valor de H disminuye en un factor de 10. Veamos un ejemplo. Me dice, la concentración de iones de hidrógeno de una muestra de sangre humana se midió y resultó de que es 3.16 por 10 a la menos 18 moles. Me dice que encuentre el pH que clasifique la sangre como ácida o como básica. Inciso B. Dice que la lluvia más ácida jamás medida ocurrió en Escocia en 1974. Su pH dice que fue alrededor de 2.4
y me está preguntando que encuentre la concentración de iones en el hidrógeno. Bueno, analicemos el inciso A. Me dice que si utilizamos de una vez la calculadora, me está diciendo que pH, vamos a relacionar que es el logaritmo del valor de H. Y simplemente vamos a sustituir el valor aquí. Me dice que es menos el logaritmo de 3.16 por 10 a la menos 18. Aquí solo lo metemos a la calculadora. Y esto me está diciendo que da un valor de aproximadamente 7.5. Quiere decir, como esto es mayor a 7, como lo teníamos de este tipo, lo podemos denominar que la sangre es básica, según lo que analizamos para este contenido. Bueno, veamos el inciso B. Me dice, para hallar la concentración de iones de hidrógeno, necesitamos despejar H de la ecuación logaritmo. Quiere decir que tenemos logaritmo de H va a ser igual a el menos pH que estamos analizando. Por lo tanto, la escribimos en forma exponencial y decimos que H va a ser igual a 10 elevado a la pH. En este caso, relacionamos de que pH va a ser igual a 2.4 como me lo dice el enunciado y venimos y sustituimos. Va a ser igual a 10 elevado a la 2.4. Esto lo metemos a la calculadora y va a quedar como 4.0 por 10 a la menos 3 moles. Esa es la concentración de iones del hidrógeno. Veamos la escala Richter. Dice que en 1935 el geólogo estadounidense Carlos Richter definió la magnitud m de un terremoto como m igual al logaritmo de I sobre S, donde I es la intensidad del terremoto medida por la amplitud de la lectura de un sismógrafo tomada a 100 kilómetros del epicentro del terremoto. Y S es la intensidad de un terremoto estándar, cuya amplitud es un micrón. Estamos relacionando este valor, 10 a la menos 4 centímetros. Y relacionamos la magnitud de un terremoto estándar con m igual al logaritmo de S sobre S. Esto quiere decir que el logaritmo de 1 va a ser igual a 0. Dice que Richter estudió numerosos terremotos que ocurrieron entre 1900 y 1950. El más grande tuvo una magnitud de 8.9 en la escala de Richter y el más pequeño tuvo una magnitud de 0. Esto corresponde en una relación de intensidad de 800 millones, de modo que la escala de Richter da números más manejables para trabajar. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 6 es 10 veces más fuerte que uno de magnitud 5. Un ejemplo de magnitud de terremotos. Dice que el terremoto de 1906 en San Francisco tuvo una magnitud estimada de 8.3 en la escala de Richter. En el mismo año ocurrió un poderoso terremoto en la frontera entre Colombia y Ecuador, que fue 4 veces más intenso. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud del temblor entre Colombia y Ecuador en la escala de Richter? Bueno, dice, si I es la intensidad del terremoto de San Francisco, entonces por definición la magnitud vamos a tomar en cuenta que m va a ser igual al logaritmo de I sobre S. Quiere decir de que aquí la relación que estamos analizando de una vez me está diciendo que es igual a 8.3. Quiere decir que la intensidad del terremoto entre Colombia y Ecuador fue 4 veces el valor de esa intensidad. De modo que su magnitud la vamos a relacionar como m igual al logaritmo. Aquí viene el valor de, en vez de poner I, vamos a decir 4 veces el valor de esa intensidad sobre S. Y esto va a ser igual a, si nosotros utilizamos las propiedades de los logaritmos, vamos a relacionar de que es el logaritmo de 4 más el logaritmo de I sobre S. Tenemos un producto de los dos y sabemos que lo podemos analizar como una suma. Propiedad de los logaritmos. Quiere decir de que ahora tenemos logaritmo de 4
más, en vez de poner ese valor que ya lo conozco, vamos a poner 8.3. Y esto lo metemos a la calculadora y nos da un valor de aproximadamente 8.9. Quiere decir de que ese terremoto sí tuvo un valor intenso comparado con el de San Francisco. A eso se relaciona. Un ejemplo sobre intensidad de sonido del despegue de un avión jet. Dice, encuentre el nivel de intensidad en decibeles de un motor jet durante el despegue. Si la intensidad se mide a 100 vatios sobre metros al cuadrado. Me dice, de la definición de nivel de intensidad vamos a analizar de que B va a ser igual a 10 por el logaritmo de I, la intensidad, sobre la intensidad inicial. Quiere decir de que esto va a ser igual a 10 por el logaritmo de 10 a la 2 dividido 10 a la menos 12, como me lo está tomando en cuenta para acá. Y esto va a ser igual a 10 por el logaritmo. La relación entre estos dos me va a quedar 10 elevado a la 14. Sabemos que la relación, si yo subo este número, va a haber una suma. Por lo tanto, me dice que el nivel de intensidad en decibeles va a ser equivalente a 140 decibeles. Por lo tanto, el nivel de intensidad lo tenemos para este valor.